9:20 de la mañana, vamos a pasar a nuestra segunda entrevista del día. Y hoy decíamos más temprano, hablamos mucho de educación, hablamos mucho de primaria, mucho de secundaria, incluso de la UDELAR, pero a veces dejamos de lado qué es lo que está pasando en la UTU, un lugar donde se forman miles y miles de uruguayos todos los años. Y vamos a recibir a Virginia Verderese, que es la directora general de UTU. ¿Cómo le va? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Un placer recibirla. Hay varios temas en carpeta, por ejemplo, el programa de educación terciaria de la UTU cumple 10 años en agosto. Además, se lanzó un programa de créditos para estudiantes. Vamos a estar conversando de todo eso. Hablemos un poco justamente de este programa de educación terciaria de la UTU, que cumple 2 años. ¿Qué cambios tiene y qué repercusiones ha tenido a lo largo del tiempo? Bueno, capaz que ahí tenemos más de 10 años. Tenemos 10 años de desarrollo en lo que tiene que ver con la cantidad de carreras terciarias que UTU tiene. Tenemos muchísimos más años de educación terciaria, pero esto es una buena excusa para nosotros para repensar, porque a partir del 2005 la educación terciaria tuvo una explosión muy importante y tuvo continuidad del periodo anterior a este, porque tuvimos un crecimiento importante. Hoy tenemos 17.777 estudiantes, según nos dicen nuestros compañeros, pero bueno, hay un trabajo muy importante allí y una apuesta en este periodo a poder avanzar. Tenemos dificultades en la educación media superior, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con el egreso, pero bueno, estamos apostando fuertemente y trabajando con clave ANEP para que los muchachos vean toda la oferta terciaria. Bueno, y ahí es muy importante también el espacio que ustedes nos dan para contar la diversidad. Hoy tenemos desde biotecnología, aeronáutica, gastronomía, estamos trabajando en apuestas comunes, por ejemplo, con MIDES, en formaciones técnicas que tienen que ver con ayudas técnicas que el país no tiene, para hacer prótesis, para pensar otros dispositivos educativos. Así que bueno, con muchas esperanzas. Y bueno, esta es una buena excusa para repensarnos en la educación terciaria. Vamos a ver un seminario a partir del 4 de septiembre y allí, bueno, mirar un poco qué venimos haciendo, también la oferta binacional que el país tiene. Así que bueno, hay un gran despliegue de propuestas y que las ponemos a disposición de la población. Está siendo competitiva la UTU porque cuando a uno le toca decidir qué hacer, ¿no? A qué se va a dedicar o dónde puede tener una salida laboral, hay muchas opciones. Ni que hablar de la UDELAR, pero también hay opciones en el ámbito privado. ¿Cómo la UTU logra de algún modo meter el hocico para hacer una opción para los jóvenes? Bueno, tenemos varios desafíos, ¿no? Por un lado tenemos el desafío de que las familias nos empiezan, después que se organiza el sistema de protección de trayectorias educativas, las familias comienzan a elegir la educación técnica, ¿no? Y ahí un desafío que tenemos todos los años de que casi un 10% de las familias, sobre todo en el primer nivel, nos eligen y tenemos que, bueno, ser bastante creativos con nuestro presupuesto para que efectivamente esas familias lleguen. En lo que tiene que ver con la educación terciaria, el despliegue es tal, pero no solamente con UTU, específicamente en nuestras carreras, sino la articulación que hacemos con otros. Por ejemplo, hace unos días sacamos un programa nuevo que tuvo un piloto en el año anterior que se llama Matemática, que es con la facultad, con la universidad, donde varias universidades se están uniendo con educación técnica para pensar dispositivos previos a llegar a la Universidad de la República, por ejemplo. Entonces, aquel estudiante que quiere ir a la Facultad de Ingeniería, a la Facultad de Agronomía, tiene un espacio previo de matemática donde puede formarse en una formación virtual, lo que hace que el escalón hacia la educación terciaria no sea tan grande. Ese tipo de desafíos que tenemos en común también con UTEC, venimos pensando fuertemente con el nuevo equipo de UTEC, ya nos hemos reunido con ellos, hacemos recorridas por el interior y tenemos un desafío de que nuestros estudiantes sean tomados como estudiantes de grado y que puedan hacer posgrados y maestría. Esto implica también una mirada nueva en la educación terciaria, en la medida que los muchachos no tengan que estar teniendo escalones de uno a otro, sino que tengan una continuidad y que un sistema reconozca al otro. Con UTEC no somos competencia, somos complementariedad. Es un lindo equipo que también se formó allí y bueno, ahí tenemos ese desafío. Directora, hace rato que la UTU dejó de ser una opción residual, digamos, y se convirtió en la primera opción de estudios. No es más aquello de que te iba más en el liceo, te vas para la UTU a estudiar. ¿Eso se ha correspondido con el presupuesto que le otorgan a la UTU? Y en este sentido le pregunto, ¿cómo está la negociación a la interna e incluso los propios consejos a la hora de recibir plata del ministro de Economía? Bueno, estamos en ese ida y vuelta, en ese tejido allí. Tenemos ¿cómo le está yendo en ese ida y vuelta? Venimos trabajando. Siempre para nosotros va a ser corto para las expectativas que tenemos de trabajo. Pero efectivamente hay por lo menos disposición para poder trabajar. Y a mí me parece importante en esto de ver las complementariedades, porque cuando pensamos propuestas educativas nuevas, a veces no es solamente locales nuevos, sino repensar propuestas educativas. Ahí traigo un ejemplo que venimos trabajando con educación secundaria
secundaria, uno de los tantos. San Luis, Canelones, tenemos una población que ha crecido muchísimo en la Costa de Oro. No vamos en este momento a tener una escuela técnica nueva, pero trabajamos con el equipo de educación secundaria. Ya se instalaron capacitaciones en este periodo y pensando tener alguna propuesta terciaria. Entonces, ¿qué es lo que hacemos allí? Complementamos la oferta educativa con otro subsistema, dándole continuidad a la población. Es por ahí donde también nos venimos pensando. Ojalá tengamos mucha suerte con el presupuesto, las expectativas están dadas allí. Hay un gran equipo pensando y hay una gran articulación también como equipo ANEP. No somos gente nueva, todos tenemos un lindo recorrido de muchos años, conocemos las dificultades que tenemos y también donde de alguna manera tenemos que empezar a apostar. La educación terciaria va a ser una, el sostenimiento de la educación media y el egreso de los estudiantes, que es algo que el país, bueno, hace mucho tiempo que tiene como debe, es otro tema. Y después la inclusión en la educación básica con un formato que nosotros le llamamos CEA. Vieron que a UTU nos gusta mucho este tema de las siglas y que a veces la población, centros asociados con educación primaria, donde en una etapa de continuidad y contigüidad cerca de la escuela tenemos un centro de media. Ese dispositivo que ya lo venimos pensando en periodos anteriores, yo fui directora de planificación educativa en un periodo anterior, lo venimos pensando en conjunto y ahí tenemos esa posibilidad que la familia ya conoce la propuesta educativa, conoce la escuela. Me interesa preguntarle, directora, usted lo mencionó al pasar, ¿cómo se está trabajando para intentar disminuir esa brecha y el salto del estudiante de UTU a nivel terciario? ¿Qué planes tiene para que esos estudiantes no sientan tanto el impacto de llevar a un nivel terciario? En primera instancia, la confianza que tenemos con los equipos docentes. Si bien hay dificultades a nivel social, lo sabemos. Cuando uno piensa, a veces hay que tomarse el tiempo para pensar, si tenemos casi 102.000 estudiantes, ¿no? Y hace unos días estamos revinculando unos 2.300, quiere decir que los centros educativos, en la mayoría, en la ANEP, pero en este caso de UTU, son contenedores de los estudiantes, ¿no? UTU tiene aparte el complemento de los espacios de taller, que ahí es donde los chiquilines realmente en el hacer pensando y pensar haciendo, decía Figari, tienen esa posibilidad de quedarse y para contener. Hay múltiples dispositivos. Estamos pensando fuertemente en el tema becas, ¿no? Que es una línea de política nacional. También estamos pensando, por ejemplo, en las referencias pares. Venimos otra vez con un proyecto de hace algunos años que tiene que ver con la referencia par, en una alianza otra vez con formación en educación, donde los estudiantes de formación en educación en conjunto acompañan los procesos educativos de la educación media superior. No hay recetas. Sí, es una referencia par, le decimos nosotros. Este acercamiento de un estudiante que ya pasó por una formación, que se está formando en educación terciaria y formación, que es un ganar-ganar, porque el estudiante terciario que está en formación en educación va a trabajar con esa población en breve y los estudiantes en esa cercanía también les habilita a, bueno, relacionarse con el conocimiento de otro lugar. Les contaba el programa de matemática con las universidades también. Hay distintos dispositivos que venimos pensando y después cuando uno va descubriendo, yo soy muy de territorio, de calzarme la mochila e irme al territorio en conjunto con mis compañeros, el profesor Wilson Neto, al que ustedes conocen, recorremos el país y vemos realmente desarrollos muy interesantes de la educación técnica que se vienen dando. Entonces hay que conocer y ver también los dispositivos que los centros ponen a disposición. Visité Vista Linda hace unos días y vi unos trabajos sobre inteligencia artificial que la verdad que no sabía que lo estaban haciendo en ese lugar. Ahí hay que empezar a trabajar fuertemente. Otro dispositivo que venimos pensando, y ahí Wilson está como muy firme, son nodos de educación, bancos de problemas en los centros educativos. Nosotros tenemos el país dividido en 5 regiones, dentro de cada región tenemos un director de campus y dentro de los campus tenemos institutos de alta especialización y polos tecnológicos de formación terciaria. En esos espacios nosotros vamos a instalar nodos de innovación donde va a haber banco de problemas. ¿Y por qué le decimos banco de problemas? Porque de alguna manera hay problemas que los chiquilines vienen resolviendo en sus prácticas educativas, en sus proyectos de egreso, que egresan con proyectos. Y bueno, a veces hay dispositivos que tienen que ver con lo social, que tienen que ver con lo tecnológico, que se comienzan a desarrollar, que los vemos que están desarrollados en distintos espacios. Y bueno, abrimos un espacio a disposición para el centro educativo y también para la población y las empresas que quieran estar trabajando con nosotros en un adentro-afuera del centro educativo. Directora, el acceso de los jóvenes al trabajo es un problema del Uruguay, ¿no? Que se arrastra y no se ha podido modificar. ¿Qué pasa con la llegada de los alumnos de la UTU al mundo del trabajo? ¿Está medido? ¿Lo tienen medido? Tenemos algunas mediciones, bueno, ya desde algún tiempo. Bueno, nosotros hace 4 meses que volvimos a la gestión. Hay dificultades, pero también, sobre todo, ¿sabes en qué?
en que muchas veces los estudiantes, ya en el segundo año de la educación media superior, muchas veces compite el trabajo informal, muchas veces porque, bueno, se apropian de un conocimiento y salen al mundo del trabajo. Entonces ahí es donde tenemos esa dificultad para el sostenimiento de la propuesta educativa de los últimos años. Tenemos la ventaja... mucha deserción, perdón. Depende de los lugares y depende de las propuestas educativas, pero lo que compite en el mundo del trabajo muchas veces, lo que hay que a través regular mucho más, es lo que tiene que ver con la apropiación que muchas veces los chiquilines tienen de algunos espacios, aprenden informática y los toman las empresas, pero bueno, nosotros no queremos estar trabajando para un empleado barato, sino formar un técnico que habilite, quien tiene formación terciaria, eso lo sabemos todos, le habilitan a otras posibilidades en el país o fuera del país para poder trabajar. Entonces, esa es una atención que tenemos que estar pensando, que ya se está pensando en el país, por eso también el componente becas que venimos pensando con el presidente de la ANEP y con un gran equipo, tiene que ver con, bueno, poder sostener las trayectorias de los estudiantes en los centros educativos y que el trabajo ahí no sea una competencia para poder culminar ciclos. Hay que mejorar el sistema de pasantías, por decirlo de alguna manera. Tenemos un sistema de pasantías como bastante amplio. Yo todos los días estoy firmando convenios de pasantías porque también las empresas se abrieron mucho a la posibilidad de que los estudiantes hagan pasantías. Tenemos pasantías remuneradas, pasantías no remuneradas que tienen que ver con las prácticas formativas de los estudiantes. ¿Esas pasantías le dan crédito a los estudiantes en su carrera? Esa pasantía le da la posibilidad primero de una certificación. En primera instancia. Lo que le está dando créditos ahora son estos dispositivos nuevos con las facultades o con otros espacios para llegar a la educación terciaria, que es una innovación que estamos haciendo ahora. Pero los muchachos se pueden vincular al mundo del trabajo. Es un debe, hay que seguir trabajando fuerte allí, ¿verdad? ¿Cuáles son las carreras más demandadas hoy por hoy en la UTU? Siguen siendo las clásicas muchas veces, como informática, pero bueno, venimos pensando informática, bueno, mecánica, electrónica, las más clásicas, pero también hay otras que se empiezan a abrir camino, como biotecnología, por ejemplo, ¿no? Es una carrera bastante nueva, nosotros la desarrollamos en un periodo anterior en el polo de Pando y hoy, por ejemplo, hace unos 15 días firmamos un convenio con INEA. En esto, yo insisto en esto de la interinstitucionalidad. Esto es una práctica que la UTU viene haciendo, a veces no se ve, pero es muy importante para nosotros. No vamos a tener el mejor laboratorio en la educación técnica ni en un centro educativo, pero sí la posibilidad de, en conjunto con INEA y su director viene trabajando no solamente en esta propuesta, sino abriendo el espacio, van a estar pudiendo ir en INEA Las Brujas los estudiantes a hacer sus prácticas formativas con los técnicos que están en el lugar, con la posibilidad de poder saber de primera mano, bueno, cómo trabaja el mundo del trabajo, y bueno, y ahí se les abre un mundo de posibilidades después para el tema laboral, ¿verdad? En un mundo de trabajo que cambia tanto, ¿no? De manera tan vertiginosa, ¿qué flexibilidad tiene la UTU en cambiar sus planes? ¿Y cómo encara cada una, digamos, de las materias o de los temas a tocar? Bueno, en la educación terciaria los estudiantes, por ejemplo, se inscriben por asignaturas, entonces eso les permite la posibilidad de ir ellos armando su carrera, ¿no? Está el tema de la navegabilidad en las propuestas de la educación media, donde los estudiantes pueden ir pasando, es bastante nueva la navegabilidad, ha traído algunas dificultades en las primeras partes de su implementación, pero tienen la posibilidad de pasar de una propuesta a otra en caso de que el estudiante entienda que esa no es la propuesta pertinente. Pero hay cosas que han quedado obsoletas. Les pongo un ejemplo. Yo soy exalumna de la UTU y cuando estudiamos comunicación teníamos mecanografía. Claro. ¿Quién ahora necesita aprender a...? No, me parecía algo que estaba obsoleto. ¿Qué posibilidad hay de ir cambiando? ¿Qué cintura tienen ustedes de ir cambiando estos planes? Sí, bueno, los planes por suerte, los planes de esa carrera cambiaron hace muy poco tiempo. Hay otras posibilidades. De hecho, en breve estamos con un nuevo local, que era un debe que le teníamos para los estudiantes, así que es una novedad que la hacemos pública, de un espacio educativo nuevo que vamos a estar inaugurando seguramente el año que viene, porque también necesitan otros espacios, esta vinculación con el mundo del trabajo, tener un estudio con mejores condiciones. Igual más allá de esa carrera, ¿no? Yo le ponía el ejemplo. No, en esa carrera y en otras, o sea, los equipos están todo el tiempo. En este momento estamos en un proceso de revisión de las propuestas curriculares de la TCI, que le llamamos nosotros. Volvimos a nuestro espacio de trabajo y le planteamos a los docentes las posibilidades de revisar todas las carreras técnicas. Entonces estamos en un proceso que se cierra en septiembre, donde están revisando las ATD, los gremios, también otros espacios educativos, las empresas, bueno, cómo es la propuesta de la educación técnica, desde qué lugar. Entonces estamos en continuo proceso de revisión de las propuestas educativas. Esa es la flexibilidad que tiene la educación técnica. ¿Qué UTU les dejó el profesor Pereira? Porque la sensación, o capaz que es una percepción, tal vez sea equivocada, pero es que hay más dificultades en primaria, deserción en primaria, en secundaria hay dificultades con niveles de aprendizaje.
la UTU parece ser una isla que va por un carril diferente y que las cosas están bien en la UTU. ¿Usted qué percepción tiene y qué UTU le dejó Pereira? Bueno, como te comentaba, lo conozco hace muchos años, trabajamos mucho tiempo juntos, así que les tengo una estima personal y profesional muy grande, y lo dije el día de mi asunción. Tenemos miradas distintas desde la educación técnica. Algunos planes entiendo que no se trabajaron con las consultas a los colectivos docentes, y eso tiene un costo también para la educación. Los de la revisión de la reforma educativa se trabajaron. Hay cosas muy bien escritas, hay cosas que son interesantes, pero de alguna manera no se pusieron en juego en general en la educación. Entonces eso es una dificultad a la hora de retomar después con los docentes. Y eso fue muy bienvenido en estos espacios. Yo ayer estuve trabajando con los espacios. Me invita la TD Nacional ahora el próximo lunes a visitar y a trabajar con ellos en primera instancia, y eso tiene que ver con una mirada de trabajo, de más comunidad, de ver la mirada docente. Hubo mucha publicidad de espacios nuevos, algunos espacios que se mantuvieron. Tenemos la posibilidad, creció la educación terciaria, sí, pero redujo mucho la educación media básica. Había un plan de formación profesional, el famoso FPB que la gente conoce, que es un plan de 14 a 17 años para estudiantes. Eso se redujo fuertemente, y para nosotros eso tuvo un costo importante, porque muchas veces las familias que no se eligen, los chiquilines repiten algún año y esperan y no van al centro educativo. Entonces esa es una dificultad importante. Ahora, por ejemplo, con esta revinculación que se hizo en estos días, muchos de esos estudiantes vuelven a propuestas educativas, por lo menos alguna parte de la propuesta educativa, porque no se reincorporan. Y también venimos trabajando con CECAP la posibilidad de incorporar alguna otra propuesta. Esa es la posibilidad. Hubo un bachillerato acelerado que quedó planteado, que se pensó para menos gente, y se nos adaptaron 9.000 personas, y de alguna manera tuvimos que revisar ese proceso de trabajo para trabajarlo. UTU tiene la posibilidad de que no hay una sola opción para egresar. Tenemos desde la media básica hasta la educación terciaria una multiplicidad de propuestas educativas. Gente grande puede hacer rumbo, que le llamamos nosotros, que en un año pueden hacer en formato presencial y semipresencial terminar la educación media. Con los trabajadores tenemos acreditación de saberes. Una empresa se acerca, nos plantea la posibilidad de poder acreditar a sus trabajadores, y mirando sus prácticas educativas y con un acompañamiento, los trabajadores culminan sus ciclos educativos. Esto tiene un proceso desde el 2005 a la fecha bien importante, lo que nos permite esta diversidad y esta posibilidad de egreso de la población, y que la población empieza a mirarnos desde otro lugar. Nosotros tenemos todos los días acá diferentes tomadores y tomadoras de decisiones del ámbito público, del gobierno, que van manifestando ciertas necesidades, ¿no?, para la ejecución de política pública, de obras públicas y demás. ¿Cuánto convive políticamente la necesidad y el objetivo de un gobierno en diferentes temas? El del agua, por ejemplo, es uno, sistema de cuidados, otras necesidades, con la UTU. O sea, ¿cuánto le dicen a usted el gobierno, que hoy se está haciendo cargo de la gestión de la política pública del país, necesita más ingenieros, necesita más técnicos en tal cosa? ¿Y cuánto realmente conviven para la ejecución y la concreción de eso? Bueno, todo el tiempo, nos pasa todo el tiempo. Recién nos cruzamos con el presidente de OCE y me decía, ya nos vamos a combinar para poder hacer alguna línea de trabajo. Esto nos pasa con los ministerios, bueno, venimos trabajando con el Ministerio de Ambiente, porque hay propuestas nuestras que ya tienen un tiempo para trabajar. De hecho, en el Chuy tenemos un polo tecnológico con un laboratorio que el Ministerio de Ambiente colocó allí, y eso es un ganar-ganar, porque es una población que va a poder acceder a una zona de frontera, una propuesta educativa. Hay todo un tema costero que venimos trabajando también con otros ministerios. Esto nos pasa muy seguido, y venimos trabajando en forma muy articulada. Nosotros tenemos un observatorio de educación y trabajo, y cuando tenemos una propuesta nueva, muchas veces llamamos con una serie de preguntas al sector productivo, a los trabajadores, al sector productivo, a las empresas, y allí tenemos una mirada para después empezar a hacer un plan de trabajo, que esa de repente es un diferencial con otras propuestas educativas. Así que la demanda es continua, y bueno, esperemos estar a la altura para poder resolverlo. ¿Cómo está el personal docente? ¿Cómo es el nivel de capacitación que tiene el cuerpo docente de la UTU? Mira, nosotros tuvimos un crecimiento sumamente importante. Nosotros escribimos una publicación hace unos años también, que en conjunto con la Universidad Católica, que habla un poco de nuestro crecimiento y las posibilidades. Tenemos una diversidad, no todas nuestras carreras tienen egreso de formación en educación. Ahí también se viene trabajando, y tenemos una apuesta con formación en educación para revisar los planes que tiene, de alguna manera, que forma el INET, que es el instituto que forma nuestros docentes técnicos, y cómo venimos nosotros pensando. De esa articulación
la estamos empezando a hacer con el nuevo equipo de formación en educación, pero tenemos una diversidad y siempre es un debe porque la tecnología va mucho más rápido que nosotros. Entonces, la clave acá está en la articulación con la empresa, que el docente no sea solamente un dador de clases de alguna manera, sino que tenga vínculos con el mundo del trabajo y con el mundo laboral. Esos docentes de alguna manera habilitan a otros espacios y ahí también nosotros tenemos la posibilidad de desarrollar educación en ámbitos del trabajo, que venimos trabajando con la CAF también, con la cooperación andina, para ampliar esas líneas de trabajo, porque bueno, el tema de que los muchachos puedan pasar por experiencias en sus prácticas educativas, en lugares reales, eso nos parece sumamente importante y ahí es donde uno aprende, ¿no? Uno tiene la técnica, pero ahí uno aprende para trabajar. Así que bueno, tenemos el desafío, tenemos un equipo de formación permanente que está trabajando algunos diseños, sobre todo lo tecnológico en estos días, siempre en clave territorial, ¿no? Pero siempre es un debe y hay que ir avanzando. Bien. Virginia Verderese, directora general de UTU, gracias por la visita, quedan muchos desafíos por delante. Muchas gracias a ustedes y los esperamos en el Seminario de Educación Terciaria.